Muy buenas tardes, bienvenidos. Acaba de terminar un discurso demoledor con una inteligencia y el coraje habitual de Cristina Fernández de Kirchner y también la revelación de su punto de vista, si es que era necesario, sobre todo lo que está pasando hoy día, tanto con el poder real, la oposición política, que es parte de ese poder real, y también lo que dentro del gobierno puede estar sucediendo, a lo que definió como un debate de ideas y no una pelea, como se pretende presentarlo, un debate de ideas que es evidente y que casi se hace lógico cuando uno tiene todas las cartas sobre la mesa. Con énfasis, con muchísima decisión y convicción, la habitual en todas sus ideas, con humor, fue desgranando prácticamente todo lo que se esperaba que dijese en cuanto a la temática que iba a tomar. Vamos a ir adoptando algunos de los caminos para alternarlos con lo que ayer nos quedó pendiente sobre lo que podría ser una división, una pelea que ella llama debate, y quiénes son los que salen ganando, quiénes nos devoran desde afuera, podría decirse el gobierno cuando se plantean ciertas discusiones a las que no sabemos si le puso fin o simplemente una pausa y una continuidad con lo que ha dicho Cristina Fernández de Kirchner. El análisis tendrá que ser bastante más profundo, viene todo el fin de semana para poder decodificar cada uno de los aspectos considerados por este brillante discurso extensísimo que podría haber seguido seguramente para satisfacción de la gente, aún aquellos que no son adeptos a Cristina Fernández de Kirchner, porque tanta demostración de inteligencia y de capacidad siempre despierta mucha atención. Es bueno la posibilidad de que se pueda admirar a un despliegue como el que acaba de realizar Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a tomar una primera idea, vamos a mencionar lo que es el poder real, la insatisfacción de la democracia. Y esto me parece sumamente importante, porque es lo que no nos puede pasar. La democracia tiene que dejarnos satisfechos, la democracia tiene que atender los reclamos, las necesidades, el sentido de justicia y el valor republicano que se le quiere dar a toda nación. Aquí está entonces lo primero que tomamos de un discurso del que estamos haciendo todavía los cortes sobre la marcha, porque naturalmente acaba de terminar y hay que rebobinar, buscar algo que después se vaya alternando con lo que nosotros tenemos pensado en nuestro programa. Así comenzamos. Hoy la gente, hay una insatisfacción democrática grande. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes. Y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. ¿Y por qué es esto? Producto de dos políticas. La concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política también de salarios bajos. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque algo, alguien o algunos están fallando. Esto es una de las claves de hoy. Estoy pensando en el doctor Alfonsín, cuando decía con la democracia se come, se educa, etcétera. Es muy recordado eso. Pasó el tiempo y la democracia, que no es la responsable, sino lo que elige la democracia, y lo que fallan son los hombres y las mujeres que se puedan ocupar de los aspectos que hacen al poder político, siempre en esa batalla con el poder real, que no da tregua, que se lleva todo por delante y que tiene una avaricia enorme. Pero finalmente los responsables de la democracia son aquellos que integran la clase política. Y lo que se señalaba, con la democracia se come, se vive, con la democracia se puede apuntar a la búsqueda de esa felicidad que todos los seres humanos soñamos. Pero si la democracia o en el juego democrático no encontramos esas satisfacciones, naturalmente que lo que está diciendo Cristina Fernández de Kirchner se corresponde con una realidad, porque terminamos diciendo ¿para qué la democracia si no me va a dar esto que es una promesa permanente, latente y necesaria, además, para que podamos pensar en un mundo mejor, en una sociedad mejor? Pero por supuesto que la democracia tiene como adversarios a lo que llamamos el poder real y los políticos que acompañan
llegan al poder real, desde lo que podría ser también poder político, y lo fue durante 4 años hasta el 2019. Entonces, hay que mencionar ese poder real cuando tenemos ciertas discrepancias o dolores por la insatisfacción que la democracia pueda generar. Y este nuevo Consejo tiene 20 miembros. El que habíamos reformado tenía 13. 13 lo llevaron a 20, pero cuando alguien propone ampliar una corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, pero ¿cómo? ¿Para qué quieren más números? ¿Pero cómo? El Consejo de la Magistratura, que está solamente para seleccionar y sancionar jueces, lo llevan de 13 a 20, y la Corte, que decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los 45 millones de habitantes, la integran solo 4 personas y eso está fantástico. ¿No será que al poder le conviene poquitos para poder apretar y mandarle tapitas de diario? ¿Qué poder? Se estarán preguntando, ¿qué poder, Cristina? ¿De qué poder hablas? Del poder económico, concentrado y mediático. Hoy no hay poder en ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático, para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. Pero en la Argentina, ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte del planeta. Algo que nadie puede negar. Esta es una verdad con la que por otra parte nosotros charlamos con ustedes todos los días, porque es el verdadero enemigo de la democracia. La insatisfacción de la democracia tiene que ver con lo que ese poder real permanentemente hace. Mire, vamos a tomar un ejemplo mientras enseguida preparamos otro momento de este discurso de la doctora honoris causa en la Universidad del Chaco, Cristina Fernández de Kirchner. Esto lo escribió La Nación. Pero miren ustedes de qué se trata, cuál es la idea que subyace. Sorpresa en el Congreso. La oposición quiere que el gobierno devuelva impuestos por la recaudación inesperada. Es decir, en vez de permitir que le entre dinero al gobierno, al Estado, lo que quieren es tomar ese dinero y que lo devuelvan. No lo he escuchado, una imbecilidad mayor, pero está escrita ahí en el diario, está puesto ahí. Entonces, ¿para qué se pondría el impuesto si después hay que devolverlo? ¿A quién, por otra parte? Al propio Estado, es decir, a la propia gente. Bueno, está en el Estado. Es una manera de devolver. Lo que no quieren es pensar que debe haber una devolución de las increíbles ganancias, de ese capitalismo que siempre va, y lo vamos a escuchar ahora, siempre va a la plata. No quieren ceder absolutamente nada, porque si van siempre a la plata, después, cuando la tienen, no van a soltarla de ninguna manera. Yo que hay una cosa como un latiguillo, ¿no? Porque las inversiones solamente van a lugares donde haya seguridad jurídica, donde esté la división de los 3 poderes, donde todo... Bueno, hola, ¿qué tal? Las mayores inversiones de las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo, telecomunicaciones y de todo tipo, se dan en China. Entonces, hay una segunda conclusión. El capitalismo va a donde gana plata. Dicha la frase, vamos en vivo a donde está Cristina Fernández, que está hablando con la militancia. No los escucho. Y yo mejor que ustedes de verlos acá otra vez todos juntos. La verdad que quiero agradecerles. La verdad, chicos, chicas, cuánta gente joven, por Dios, qué lindo. Qué lindo. Y quiero darles un abrazo muy grande y agradecerles profundamente esta distinción que me ha dado hoy la universidad de ustedes, la Universidad del Chaco Austral, porque la verdad que cuando uno viene aquí al país profundo, a mí no me gusta decir el país del interior, a mí me gusta decir el país profundo, ese que vive, que siente, que sufre el aislamiento y la dejadez de siglos, y que cuando tomamos decisiones como
construir universidades, para que los jóvenes no tengan que emigrar y tengan que estudiar en sus provincias, porque eso es lo que queremos, gente que puede estudiar y que no dependa del lugar donde nació o del hogar donde nació. Yo siempre digo que claro que hay que estudiar y esforzarse, pero para poder estudiar y esforzarte tenés que haber nacido primero en una casa en la cual hayas podido estudiar o te hayan podido solventar el estudio y no hayas tenido que salir a trabajar de pibe, porque a lo mejor tu familia hace tiempo que no tenía trabajo. El mérito siempre es importante y vuelvo a repetir, ¿cómo no voy a creer en el mérito si soy hija de un colectivero y llegué a presidenta 2 veces de la Nación? ¿Cómo no voy a creer en el mérito? Pero mi propia situación no me lleva a confundirme. No podemos dejar de mirar el mundo, no podemos mirar el mundo a partir de lo que nos pasó a nosotros, sino comprender al otro. Por eso, hoy y siempre, compañeros, amigos del Chaco, muchas gracias. Siempre la patria es el otro. Gracias. Muchas gracias. Este es el contacto directo con la militancia. Había terminado, pero miren cómo estaba la gente. La necesidad de seguirla escuchando y prolongó unos instantes más, sin cansarse, con una jovialidad excepcional y con esa convicción aplastante que tiene para presentar sus ideas. Cristina Fernández de Kirchner, la figura de hoy, de mañana, de todo el fin de semana, porque esto va a ser objeto de análisis de muchísimas maneras. Cuando habla de la mafia de los medios, a la que yo llamo la mafia, ella la mencionó de otra forma, como el poder real, etcétera. Seguro que van a defenderse, van a decir una vez más se metió con los medios. ¿Con quién se va a meter si son el verdadero rival? Si son el verdadero diablo de toda esta historia en la que tenemos insatisfacción con la democracia, en la que el poder concentrado, como bien dijo, es el mayor en el mundo. No hay en el mundo algo parecido, en el que todo va a confluir sobre la misma mafia que domina a los pequeños medios que quedan por ahí flotando y que no tienen otra cosa que seguir la marcación de la agenda. Estoy esperando un tramo que es muy interesante sobre lo que se esperaba de la interna. Miren ustedes lo que hoy sucedía con los títulos de los diarios, todos jugando con la interna, porque lo que quieren es que se rompa el gobierno. Y hay parte de valentía y de coraje político también en decir, mira, vamos a discutir todo lo que sea necesario, vamos a debatir, como dijo, o vamos a pelear, como dicen, lo que sea, pero nos vamos a mantener dentro de este marco, porque de otra manera los devoran los de afuera, como nos permitíamos decir ayer y como decimos hoy. ¿Quiénes los devoran los de afuera? Mire lo que dice, por ejemplo, Lustó. Lustó hablando de la renta inesperada, el impuesto que se quiere cobrar a la renta inesperada como un invento único de la Argentina, un invento K, y esto naturalmente recogido por esos medios diabólicos. Bueno, y cuando se dice capturar la renta, cuando se habla de capturar la renta, ¿esto es parte del lenguaje de la economía o es pura política? No, el kirchnerismo está lleno de estas expresiones que son eslóganes y que están vacías de contenido. Además, la verdad, no sé qué no es, digo, el impuesto a las ganancias, ¿no es eso? Claro. Bueno, haciéndose el tonto o siéndolo directamente, porque el descenso de Lustó es vertiginoso desde aquella inteligencia que como joven prometedor y ministro de esta señora había apuntado, hasta llegar a este momento en el que es un jugador más del sistema, del que ya no se puede apartar y al que definitivamente le pertenece. Pero le vamos a responder a Lustó sobre lo que él dice que es un invento de un sector político de la Argentina. ¿Será kirchnerista el ministro Draghi? ¿Hay influencia en Italia del kirchnerismo? Veamos lo che dice su primer ministro. E queste sono delle situazioni temporanee e quindi vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questa azione da parte del governo, queste situazioni temporanee finiscono per indebolire l'economia, aumentare la povertà e creare poi delle condizioni permanenti di debolezza economica, di povertà. Quindi questo giustifica queste azioni eccezionali che sono contenute in questo decreto. ¿Ustedes se dan cuenta
¿Cómo se puede decir una tontería semejante por alguien que representa desde la condición de senador, se supone, a un sector político con historia, otra historia, por supuesto, que la que están escribiendo estos adscriptos a la superderecha, a la tremenda derecha que está asolando la Argentina, sea gobierno o sea oposición? ¿Está otra vez Cristina en vivo? Gracias, Ahí está la partida de Cristina Fernández de Kirchner y el seguimiento hasta última instancia con el muchísimo amor que indudablemente despierta, le pese a quien le pese. Esta es una mujer amada, odiada también, desde ya. Si hay amor, hay odio, es inevitable, y mucho más en el terreno político. Y francamente, muchísimo más todavía de alguien que lucha contra el poder real, que ha querido matarla, llevarla por delante, que ha mentido, que la ha enfermado a su familia, que le ha hecho absolutamente cualquier cosa. Le quemaron su casa, le derribaron los edificios, le buscaron dinero abajo de las baldosas, en todos los bancos del mundo. No le encontraron un dinero que ella no pudiera demostrar que le pertenecía, pero igual dejaron la idea sentada de que se trata de una mujer que ha hecho las cosas muy mal, que está vinculada, adscripta a esa corrupción. Los últimos años le han jugado totalmente a favor, y cuando decimos los últimos estamos hablando de por lo menos 12, porque es verdad que en 2008, 2009, cuando recién empezaba esta tenida tremenda a partir de la discusión por la ley de medios, muchos podíamos pensar, y me incluyo, que efectivamente, si lo decían los diarios, si lo manejaban con sus grandes titulares, sería irresponsable como periodista pensar que en aquel momento, cuando no estábamos preparados, era mentira. Por supuesto que opinamos de la misma manera, y por supuesto que sería una inmensa necedad, después de 12 años de pruebas muy concretas que se arrastran hasta este momento, de que no había nada para endilgarle desde el punto de vista de la justicia, que las cosas sean distintas. No cambiar, no verlo de otra manera es necedad o simplemente odio. Pero ahí está, en el contacto último que tuvo con la militancia, esta imagen se corresponde con esto y no con el discurso doctoral que pronunció como doctora honoris causa. Mire usted lo que se significó todo esto en el Chaco, donde por otra parte tiene un aval importante, un hombre que es un referente siempre mirado con interés, como Capitanich. Ahí está la última despedida directa de la gente, y luego a despedirse entre abrazos, manos que se estiraban, y finalmente salir. Vamos a escuchar lo más esperado que había de este día. ¿Qué pasa adentro? ¿Cuál es el límite que se han impuesto en la pelea? ¿Lo hay? Bueno, daría la impresión de que sí. Porque si uno mira bien el discurso, con franqueza y con frontalidad, dijo, evidentemente que hay problemas. ¿Cómo no los va a ver? Es indudable que las ideas están un poco en pugna dentro del gobierno. Hay un sector del Poder Ejecutivo y hay un sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner que no han conseguido alinearse con la misma idea. Se han ido separando poco a poco y en algún momento tendrán que juntarse, pero lo importante es que todavía el debate, la pelea, como se le quiera llamar, no ha determinado una desunión de eso, porque desunidos los devoran los de afuera. Debate de ideas. Frente a eso, también desde el poder y los medios de comunicación, se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo. Ustedes saben que busqué la palabra pelea. No hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Pelea. Yo no le pegué a nadie, a mí tampoco me pegó nadie, así que lo que está pasando en el Poder Ejecutivo, pelea, no es. Veamos. Y digo yo, vamos por debate. Y dicho y hecho, mira, voy a debate. Miren lo que dice el debate. Me faltan los anteojitos nada más y estoy para un programa de televisión. Debate. Pelea es nombre femenino. Debate, que es masculino. El debate, la pelea. No creo en las casualidades. Para nada. Y menos con cierta gente y cierta prensa.
mucho menos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Debate. Atiendan. Debate, nombre masculino, discusión, en la que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Debate político. Bingo, era esto. Y no nos habíamos dado cuenta. Fíjate, me parece que tampoco creo que parece ser, cuando uno escucha inclusive a algunos compañeros y compañeras, me parece que no fueran solamente los periodistas los que no se dan cuenta de las cosas. Pero bueno, hagan ponele que no. Debate de ideas, y sí, pero no hay. Pelea no hay, y sí hay debate de ideas. La cuestión es semántica, bueno, pero lo interesante es que lo estaba diciendo con humor, no con enojo. Mientras cabe un poquito de humor, uno puede pensar que no todo está perdido, porque de verdad que si esta mujer y el presidente de la República toman una distancia irreparable y no hay reconciliación, los van a devorar los de afuera. Y cuando decimos los de afuera, estamos hablando de gente muy pesada, de gente que tiene intereses tremendos, de gente a la que no le interesa el pueblo, que se lleva por delante el hambre de la gente, lo pisotea directamente, para seguir acumulando dinero y para seguir teniendo medios de comunicación que digan que esa acumulación de dinero está muy pero muy bien. Mire, le voy a mostrar lo que dice un tal Esper. ¿Contra qué está Esper? Contra las leyes laborales. Podemos ponerlo mientras enseguida vamos a otro momento con Cristina Fernández de Kirchner. Ahí va. Esto es lo que como propuesta existe. Esper contra las leyes laborales. Y en este contexto, a ver, lo que hay que tener claro es que las leyes laborales tal cual están, son la causa, no la única, pero una causa muy importante de por qué tenemos 7 millones de trabajadores trabajando en negro. Una causa muy importante de por qué tenemos 7 millones de trabajadores trabajando en negro. El 40% de la población laboral. Porque es la y las causa. empresas no quieren tomar. ¿Y a qué le vamos a echar la culpa si tenemos 7 millones de trabajadores trabajando en negro? El 40%. No, y el monotributo Las leyes también. laborales. Claro. Y el monotributo también, que es una ley monotributo, vieja. los autónomos. Claro. Sí, todo es viejo, hay que cambiar todo. Pero las leyes laborales también. Y la lucha contra los medios es implacable de parte de ellos y tiene que ser de la misma manera del otro lado. No se los puede dejar pasar todo el día. Ustedes vieron, después vamos a ir a las tapas de hoy. Jugando, apostando efectivamente a que el gobierno se rompa. Si el gobierno se rompa, ellos tendrán la ilusión de atrapar a la parte que es gobierno hoy día para el sector de ellos. Dios quiera que no. Se me hace como imposible de imaginar semejante cosa. Pero ellos son capaces de pensarlo de esa manera. Por eso pusieron las tapas que después vamos a compartir. Pero antes mire lo que dicen sobre las uvas y sobre la inflación, para que usted vea de qué manera juegan. Ellos son responsables también de la inflación, por lo que cobran por las telecomunicaciones, por ejemplo, por lo que han robado en materia de telecomunicaciones. Las subas preventivas por las malas expectativas. Mire usted, está este diario, esta mafia, justificando las subas preventivas, las que se adoptan antes de tener un real motivo, aduciendo que hay malas expectativas. ¿Puede ser? ¿Se entiende lo que esta gente está haciendo? Que le cobren a usted un disparate por las dudas, porque a ellos se les ocurre que hay malas expectativas, lo intentan. Cualquier cosa les vendría bien. Por eso esto que dijo Cristina Fernández de Kirchner es, para quien le habla, lo más atrapante, lo más importante de esta jornada. El precio de la Internet. Todos tenemos celulares y todos tenemos Internet. El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia, el 690, si mal no me acuerdo, decretando lo que es un servicio público. Hoy Internet es un servicio público. ¿Se puede estar incomunicado con el mundo? Bien, no.
¿Se puede estar incomunicado con el mundo? No. Los celulares. Y decretó la Internet como servicio público. Bien, cautelar, derecho cautelar de vieja data, lo sufrí mucho durante las 2 presidencias, y todavía duerme el sueño de los justos en la Corte. Sin embargo, todos los meses te revientan la cabeza aumentando el precio de la Internet. No solamente de la Internet, vamos a hablar también de otras cosas. Porque si fuera la Internet nada más... Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que hoy los estados carecen de instrumentos adecuados y apropiados para dar respuesta a las múltiples necesidades. Es muy entendible, es muy claro y sobre todo es muy cierto. En efecto, la insatisfacción que se genera con la democracia es porque la democracia no ha generado leyes que permitan confrontar con el poder de las corporaciones de la manera que se debiera. Entonces hay un poder político que es débil frente al poder real. Estas son dificultades con las que hay que enfrentarse todos los días. Para eso hay que procurar que el poder político sea mayor todavía y tener mucho coraje para enfrentar a las corporaciones y jamás pertenecerles. Cuando un gobierno le pertenece a las corporaciones, ha perdido el pueblo. Y cuando decimos pueblo, sabemos de qué estamos hablando. Pueblo no es toda la gente. Pueblo es el que sufre. Pueblo es el sector medio. Pueblo es el de los sectores vulnerables. Pueblo es el que vota con la esperanza de que haya personas, hombres y mujeres, que los defiendan de todo lo que las corporaciones son capaces de robarles. Les roban permanentemente esas corporaciones, las mediáticas y todas las demás. Por consiguiente, es el poder político el que puede dar batalla. Y tiene que lidiar hasta jocosamente con los disparates que ese poder mediático lleva a la Casa de Gobierno. Van a ver ustedes ahora un pequeño tramo de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti. Miren lo que tiene que enfrentar. Creo que este clip es bien ilustrativo. Se señala que desde el Gobierno Nacional se habría sondeado a algunos referentes expertos en economía para reemplazar al ministro de Hacienda. Es falso. Gracias. También se habla sobre la legitimidad, no de origen, obviamente fue votado, sino de gestión. ¿Es legítimo en la gestión el gobierno? La Constitución es la Constitución, las elecciones son las elecciones. Me parece que están sobreinterpretando algunas cosas y no hay ninguna necesidad de hacerlo. Le están entregando o le están devolviendo, según la mirada que quiera darle a la cuestión, tierras a comunidades mapuches. No, hacer una cuestión entre ejército y mapuches me retrotrae a la conquista del desierto. Retrocedimos 200 años atrás. El presidente, ¿por qué no busca conciliar la interna del gobierno llamando a Cristina Kirchner o por qué no busca un encuentro? Con respecto a lo que el presidente tiene que hacer, le transmito sus sugerencias. No se preocupe. Quería saber si los responsables de cada área, ¿qué tiene previsto hacer el presidente? Si les va a pedir la renuncia, si los va a desplazar a esos funcionarios. Prefiero contestar sobre realidad y no sobre hipótesis. Bueno, todo el tiempo es así. Se hace conflictivo, verdaderamente, porque no se busca una verdadera información, un análisis que se pueda formular, sino comprometer, presionar, hostigar, y dentro de ese panorama, más que bien, se defiende Gabriela Cerruti, pero es pero muy difícil. Mire, las tapas de hoy. Las tapas de hoy son, si fueran verdad, es para balearse en un rincón. Pero esto seguramente es la formulación política, el trabajo fino que ellos hacen. Nuevo respaldo a Guzmán mientras la ofensiva K para echarlo no se detiene. La verdad es que ese respaldo se lo estarían dando los empresarios. El día que el gobierno esté alineado con los empresarios, marchamos. Mire ahora La Nación, en medio de la interna, empresarios apoyaron a Guzmán. Habrán estado de acuerdo con alguna idea de Guzmán, pero no pueden ser lo mismo. No hay manera de que sean lo mismo, porque si esto ocurriese, francamente, uno sentiría que está todo perdido. Así que tiene que ser una maniobra de los diarios. En este caso lo digo como punto de vista, no como la refutación habitual que damos sobre la mafia. Si dijesen la verdad, estaríamos pero muy mal. Estaríamos poco menos que perdidos. Que Roca, que Mañeto, que Bulgeroni y todos ellos sean los que apoyan y abrazan a Guzmán, francamente, como el tango, dan ganas de balearse en un rincón. Así que sencillamente no puede ser, es una operación. Por eso hay que hablar
de ese poder real que tiene a lo mediático como punta de lanza. Me parece que esta es la clave y me parece que esta discusión que tienen que tener todos los argentinos, todos los partidos políticos argentinos, porque todos se van a tropezar con el esquema de la economía bimonetaria, pero ahora mucho más, porque ahora tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no teníamos y tenemos condicionamientos también por parte del fondo. El fondo está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba del índice de precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso. Miren, eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación. Si el diagnóstico es que la inflación y los costos en este país es por el dólar, la devaluación permanente lo único que hace es incrementar y mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas, ni por cuestiones de poder, ni por cuestiones de caja, ni porque me miró mal o no me invitó a comer. No, estas son las cosas que tenemos que debatir. Y me parece que me debía, en este momento tan particular, porque la gente está muy mal, por eso lo único que le pido es que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, por favor que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única. ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Porque esta es mi mayor preocupación. Y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Es verdad, es absolutamente cierto. Hay mucha gente que está desconsolada con cómo han ido las cosas en muchos sentidos. Qué sé yo, temas como Milagrosala, lo que implica no luchar directa y frontalmente contra ese poder real, el tratar de establecer acuerdos, consensos, etcétera. Sí, se esperaba un poco más, pero también es cierto que este es un gobierno que ha tenido que luchar contra muchas dificultades que no son un invento. Lo de la pandemia no es cuento. Y eso, la vacunación del país, la pelea en la pandemia, el mantenimiento de las empresas, no estuvo mal para nada. Así que algunas cosas quizás no le han lucido al gobierno como correspondía, pero en líneas generales el desencanto es admisible de entender. Algo dijo sobre la cámpora. Vamos a esperar un par de minutos porque quiero ocuparlos hablando con Hugo Yasky, el tan respetado Hugo Yasky, para ver qué le ha parecido el discurso. Hugo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Hugo. Me pareció un discurso que realmente pone las cosas donde hay que ponerlas, que habla con la verdad, que habla con el corazón y fundamentalmente que plantea con claridad los temas que tenemos que resolver y que están todavía como asignaturas pendientes. La verdad valoro muchísimo que haya alguien de la política en la Argentina que tenga el coraje, la lucidez y la honestidad intelectual de hablar con absoluta claridad y transparencia como lo ha hecho Cristina. Hoy trascendieron, Hugo, dos novedades que tienen que ver con lo económico. Adelantar el salario mínimo. Quisiera una opinión al respecto. Es una propuesta que la suscribimos junto con Máximo Kirchner, los diputados de extracción sindical. Así como se adelantan las paritarias, nosotros decimos, adelantemos la percepción de lo que se iba a cobrar en diciembre en términos de salario mínimo vital y móvil al mes de julio. Es decir, que lleguemos a un mínimo de 48.000 pesos, para hablar de números redondos, en el mes de julio, con lo cual saltaríamos
varios casilleros adelante en términos de la inflación y estaríamos en condiciones de que ese aumento beneficie también a los que cobran planes sociales, AUH, etcétera. Le pido un minuto, se queda con nosotros, Hugo. Quiero que escuche un pequeño tramo más de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner para hacer una evaluación, y además le quiero preguntar por las jubilaciones, que también hoy trascendió algo interesante como proyecto. Aquí, Cristina Fernández. Voy a contar algo porque me duelen mucho las cosas que hacen algunos y algunas. Cuando se produce la renuncia de Daniel, porque va a ser candidato a diputado, el presidente, nuestro presidente, lo llama al entonces presidente del bloque de diputados, el diputado Máximo Kirchner, y le dice que le gustaría que el lugar de Daniel Arroyo lo ocupara Andrés el Cuervo Larroque. Sí, como escuchan, no, permítanme por favor, no es para aplaudir. Es para pensar, es para reflexionar. Cuánta mediocridad y chatura hay. ¿Y qué le dijo Ministerio de Desarrollo Social? Casi 1,5 millones de planes. La tarjeta alimentar, empiecen a sumar. Fíjense las cosas que dicen acerca de los planes, de lo que cobran, de esto, de lo otro. ¿Qué le dijo el diputado Kirchner? Diputado Kirchner, acusado por propios y extraños de que es la cámpora la que cuida las cajas, le dijo: no, al Cuervo déjalo mejor, lo voy a dejar mejor ayudándolo a Axel, que siga en la provincia junto a Axel, que necesita que lo ayuden. Y vos ponelo a Juanchi, le dijo. ¿Quién es Juanchi? El actual ministro, Juan José Zabaleta, entonces intendente de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, hoy con licencia, desempeñándose en el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, me parece que algunos y algunas deberían revisar editoriales y también comportamientos y conductas. Un ministerio de los que más presupuesto tiene y más manejo de dinero tiene. Hugo, lo retuve un momento más porque interesa enormemente lo que se refiere a las jubilaciones futuras. En julio se termina un tramo muy importante de una historia maravillosa en la que todo el mundo pudo jubilarse, y eso terminaría abruptamente. Y ustedes han presentado un proyecto. Un breve comentario, por favor. Sí, tratar de que no se restrinja ese derecho y fundamentalmente garantizar que la continuidad del sistema jubilatorio abierto a todos aquellos que hoy, porque no pudieron completar sus aportes, porque no eligieron ser desocupados, sino que fueron víctimas de un sistema injusto, puedan seguir accediendo a ese derecho. Bien, Hugo, le agradezco como siempre. Hugo Yasky, el diputado, tomaba nota de lo que dijo Miguel Ángel Fernández Pastor en su momento sobre justamente que en julio, si no se toma una medida como esta que ustedes estaban anunciando, lo que va a suceder es que las mujeres lleguen a los 60 años, pero no se pueden jubilar por falta de aporte. Se jubilarían solamente 3 de cada 10. Esto tiene que ser reparado y esta sería una demostración extraordinaria de que aquí no está mandando el Fondo Monetario Internacional. Es decir, por lo menos es una prueba que sería muy evidente. De lo contrario, bueno, el fondo se sabe que no va a querer eso, pero el gobierno tiene que quererlo, porque si no es el desamparo para tantos jubilados en el país. Vamos a hacer una pausa y después tenemos algún tramo más todavía del discurso de Cristina Fernández de Kirchner y todo lo que habíamos preparado. Inevitablemente vamos a retomar el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en el Chaco, recibiendo la condición de doctora honoris causa. En ese marco y en medio de una expectativa que determinó que todos los canales estuvieran poco menos en cadena, estamos hablando de los cables informativos,
En ese contexto, Cristina Fernández de Kirchner habló prácticamente de todo. Habló del mundo, habló de las internas políticas, habló de la insatisfacción que genera una democracia que no puede darle a la gente por lo menos un salario digno. Cosa que ocurrió hasta el 2015 cuando estuvo fundado poco menos el estado de bienestar que fue destruido por el neoliberalismo. Hay que recuperar eso. De ahí la mención que hace al tema del salario. La sociedad argentina ha sufrido durante los 4 años posteriores a nuestro mandato y sobre todo los últimos 2 años, también porque después vamos a ver algunos números, cómo se cuidaron hasta la elección parlamentaria. Vamos a verlo, porque he traído algunos números para desmistificar esto de lo que se está discutiendo hoy en la Argentina, la inflación. Hoy la gente, hay una insatisfacción democrática grande. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes. Y se produce un fenómeno en la Argentina que nunca lo habíamos conocido y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia pobres. Esto nunca había pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal y registrado. Ahí estaba la pobreza, en los sectores informales, en los sectores precarizados, en los sectores vulnerables. Bueno, ahora no. ¿Y por qué es esto? Producto de 2 políticas. La concentración de los ingresos, distintos métodos de apropiaciones de rentabilidades y una política también de salarios bajos. Hay un modelo acá en Latinoamérica, yo digo un modelo de producción, un modelo que fue Argentina también a principios del siglo XX, un modelo exportador de producción con bajos salarios. No voy a hacer nombres de países hermanos, pero todos sabemos que hay economías de esta naturaleza. Ahora bien, si uno tiene y ha decidido ser un modelo de producción y de exportación con bajos salarios, tenemos que tener dólares en el Banco Central, porque esta fue la característica del modelo exportador de principios de siglo. Ahora, si soy de exportación y producción, si además tengo bajos salarios y además me faltan dólares, bueno, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos están fallando. El tema es el salario y de esto no cabe ningún tipo de dudas, ningún sector del gobierno, más allá de los debates que puedan tener. El salario es un drama para muchísima gente. Por supuesto que no tener trabajo era todavía mayor como desgracia para un trabajador. Pero el salario todavía es insuficiente y entonces hay un momento en que si fuera continuidad de lo que está diciendo, pero reaparece el tema, habla de víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Me parece que esto es absolutamente cierto. ¿Quiénes son las víctimas? Aquellos cuyo salario no alcanza, aquellos que no saben si esta noche van a poderle dar de comer a sus hijos, lo que tantas veces señalamos en este programa. Bueno, aquí lo señala enfáticamente Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que esta es la clave y me parece que esta discusión que tienen que tener todos los argentinos, todos los partidos políticos argentinos, porque todos se van a tropezar con el esquema de la economía bimonetaria, pero ahora mucho más, porque ahora tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional que no teníamos y tenemos condicionamientos también por parte del fondo. El fondo está exigiendo siempre devaluación permanente por arriba del índice de precios al consumidor y la tasa de interés por arriba de eso. Miren, eso no va a dar crecimiento ni baja de la inflación. Si el diagnóstico es que la inflación y los costos en este país es por el dólar, la devaluación permanente lo único que hace es incrementar y mantener inercial la inflación. Por estas cosas discutimos, debatimos y nos oponemos a determinadas cosas.
ni por cuestiones de poder, ni por cuestiones de caja, ni porque me miró mal o no me invitó a comer. No, no, estas son las cosas que tenemos que debatir. Y me parece que me debía, en este momento tan particular, porque la gente está muy mal, por eso lo único que le pido que nadie se haga de este Estado, sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, por favor que nadie se haga la víctima, que acá la única víctima son los que no llegan a fin de mes, no tienen laburo, no tienen para darle de comer a los hijos y lo tienen que llevar a un colegio de vuelta para que le den un plato de sopa o de carne. Esos son las víctimas. Y por eso tenemos la obligación de debatir y discutir, no la boleta única. ¿Cómo hacemos para devolverle a la gente la esperanza y los anhelos? Porque esta es mi mayor preocupación y también mi mayor sensación de amargura, la confianza que nos depositaron, los anhelos, las esperanzas, y la verdad que creo que no le estamos haciendo honor a tanta confianza, tanto amor y tanta esperanza que depositaron. Bueno, ahora hay 1 año y 7 meses para que puedan responder, es cierto, a todas las expectativas y a todos los sueños que llevaron al frente de todos al gobierno. Quiero terminar hoy, porque ahora viene debate abierto con Daniela Ballester y tiene cortes más precisos todavía para su análisis de lo que ha sido el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros tuvimos que trabajar con Anabela Sánchez, con Juan Pimontes Onganía y con Julián Capazo un poco sobre la marcha. Nos dio mucho gusto hacerlo porque es indudable que se trata del hecho más significativo de esta jornada y por todo el fin de semana no habrá otro tema que estar atentos a cada uno de los párrafos evidentemente muy trascendentes que señaló Cristina Fernández de Kirchner ahí en el encuentro muy amoroso con la gente que la ha seguido. Pero quiero terminar hablando del poder real y de lo que es capaz, porque esto no puede pasar inadvertido. Me mortificaría no hablarlo. Y enseguida la van a tener a Daniela con muchos aspectos que hacen al discurso de casi 2 horas, me parece, pronunciado por Cristina Fernández de Kirchner. Y empiezo de esta manera. Vamos a mostrarles a ustedes, es de fake news que vamos a hablar, algo que surgió en La Nación Más. Un nene que habría muerto en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Naturalmente esto tiene que ver con la brutalidad de la campaña de estos medios y de sus políticos contra Aerolíneas Argentinas. Ahí está, murió un nene de 3 años en pleno vuelo de Buenos Aires a Miami. Naturalmente esto fue recogido por muchísimos portales, lo puso TN, que por una vez le dio un poquito de vergüenza algo que había puesto y lo retiró, pero durante buen rato tuvo una información falsa que tenía la obligación de chequear, como también La Nación Más tenía la obligación de chequear. Miren cómo lo decían. Murió un nene de 3 años en pleno vuelo de Buenos Aires a Miami. El pequeño tenía mucha fiebre y convulsionó. A pesar del esfuerzo de los médicos que estaban a bordo y del personal de Aerolíneas Argentinas, no pudieron salvarlo. La muerte trágica ocurrió en pleno vuelo, sacudió a los pasajeros de Aerolíneas Argentinas que habían embarcado en Buenos Aires. Cuando este miércoles aterrizó en Miami, su destino final, el pequeño ya llevaba varias horas sin vida. Bueno, es muy triste, pero esto de ninguna manera fue así. Y en tipo de información de esta naturaleza, si no fuera por el apuro de perjudicar a Aerolíneas, a la que tienen siempre apuntados los cañones, deben tener muchos amigos seguramente que quieren hacerse cargo otra vez de Aerolíneas para fundirla y para no dar servicios como ocurrió cuando entregaron a los privados a Aerolíneas Argentinas. Pablo Seriani, el presidente de Aerolíneas, escribió este tuit: en el vuelo AR 1302 del martes con destino a Miami, previo al despegue, se desembarcó a un niño que comenzó a convulsionar. Esta gente lo dio por muerto en pleno vuelo, lo mató en el vuelo. Esto informa @La Nación Más sobre ese mismo hecho. Lamentablemente el chequeo de la información es una práctica abandonada por varios medios de este país.
estamos llegando al colmo, hemos pasado todos los límites, quebramos la membrana ya no de la prudencia, sino también de lo que humanamente es sostenible. Pueden venir porque quiero presentar ahora a Mauro Brisso. Mauro Brisso es un colega experto en infodemia que escribió este hilo de tuit que le pone punto final a esta historia tenebrosa. No puede un medio de comunicación, un medio sostenido en buena medida por el Estado, por el dinero del Estado, además, comportarse de esta forma. Ahí lo tenemos. Puede ser el audio. Vamos a escucharlo. Cuando un medio tan grande difunde una noticia falsa debería tener un castigo. No solamente rectificar, así como el que roba, porque entonces yo robo, devuelvo el dinero, reparo y ya está. No hay algo que tiren y que no termine siendo una fake news. Una fake news no es simplemente una noticia errónea. Es una mentira pensada para operar políticamente. Un periodista trucho la imagina, un productor la publica sin chequear, un editor la divulga en las redes, otro periodista se hace eco. Es la comunidad de operadores organizada. Esa comunidad de operadores organizada que bien denuncia Mauro Brisso es la que generó esto que normalmente tendría que ser un escándalo, como si el mundo lo detuviéramos y estudiemos bien esto. Pero no, sigue andando y mañana dirán otras mentiras y mañana volverán a operar y mañana volverán a jugar con un inmenso servilismo por los intereses de un sistema ya demasiado perverso, ya absolutamente inhumano. Llega Daniela Ballester, muchas gracias al equipo de producción, a Patricio Del Vecchio, a toda la gente que nos ha acompañado esta noche. Será hasta el lunes, buen fin de semana.